Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más reunidos, glorificando su santo nombre. No hay nada como un domingo, ¿verdad? Para adorarlo. Dios estudió que nosotros lo adoremos y nos reuniéramos como su cuerpo los domingos y le damos la gloria porque es el primer día de la semana para empezar una semana con el pie derecho, como dicen muchos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Aunque estos labios, para que estos labios puedan llevar tu palabra a muchas personas sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y también a los que nos ven a través de las redes sociales y de las plataformas cibernéticas, que ya son muchos para la gloria de Dios. No queremos hacernos famosos, queremos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia puedan llegar a muchas personas, porque estamos muy faltos de esta sana doctrina. Usted se sorprenderá que usted puede ver muchos expositores en muchas plataformas o muchos canales de televisión cristiana, pero no hablan de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, su sana doctrina. También hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada 1602, la purificada, porque va a la par con la 1611, la King James, que se considera la mejor traducción en el mundo. Entonces queremos estar nosotros apegados a la verdad, ¿verdad? Lo más posible que nosotros podamos. Si usted ve una cosa en azul, porque quizás en su Reina Valera 60 o nueva versión internacional cambie, pero la explicaremos. Y hoy el tema de hoy es: el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es un tema muy importante que hoy en día muchas personas no lo entienden, a pesar de que han pasado 2000 años que Jesús murió en la cruz. Aún no entienden que tenemos que hacer algo para ser salvos, que tú tienes que hacer méritos para ser salvos, que tú tienes que hacer ciertas cosas para ser salvo, y eso es mentira. La Biblia establece que la salvación la produjo únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista predicaba, el primo de Jesús predicaba: arrepiéntanse, viene el Mesías, arrepiéntanse, viene el Mesías, recíbanlo bien, bautícense. Pero cuando vio al Cordero de Dios, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más. Este es el Cordero de Dios. Nadie más te puede quitar el pecado más que el mismo Dios, el mismo Jesucristo, ¿verdad? Porque este tema es muy importante, porque pues muchas veces no entendemos la palabra justificación. Justificación es un término de la corte, de las audiencias, de cuando vas a ver un juez. ¿Por qué? Pablo lo presenta en la carta de Romanos porque lo quiere hacer jurídico, porque estamos hablando de un testamento jurídico y un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento, y quiere dar Pablo a conocer como si fuese ley de Dios que la justificación es muy importante. No entendemos ese término de justificación, pero la justificación quiere decir que tú estás deslindado de la culpa. Eso quiere decir justificación. O sea que ya no, tu pecado ya no puedes ser culpable por tu pecado, presente, pasado, futuro. Ya estás deslindado de ese pecado. Y no solo estás deslindado, la palabra justificación va más allá. La palabra justificación quiere decir que está borrado. Dice que Dios, que tus pecados han sido olvidados y tirados al fondo del mar. La justificación no solamente es un simple perdón, porque hay personas que, por ejemplo, un matrimonio se pelea y dice: sí, te perdono, pero cuando se vuelven a pelear, le sacan cara a lo pasado. Entonces, no, la justificación es algo olvidado, algo enterrado, algo que desaparece, que no te pueden recriminar, que estás absuelto. Por ejemplo, si tú vas a una audiencia con un juez y dices: no, pues te mandamos a llamar porque tenemos un problema contigo, porque dicen que tú estabas cerca de esta escena de este crimen. Dice: no, yo tengo una coartada, yo estaba en París a 18 horas de aquí, yo tengo mis testigos, en el hotel que me hospedé, mis tarjetas de crédito. Entonces dice el juez: entonces tú quedas justificado. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nos justifica de todas nuestras faltas, de todas nuestras malas mañas, de toda nuestra vida que tuvimos como estuche de monerías. Nos olvida todo y nos perdona. Es un gran perdón que no solamente lo perdona, lo olvida.
Es algo sorprendente que puede hacer Dios, que tú estás absuelto, que ya no te puede recriminar y no te puede acusar de nuevo. Es algo sorprendente. Entonces, ¿qué son las obras de la ley? Pues todo lo que dice Dios, ¿verdad? Que anteriormente, porque hay 3 leyes. Si usted no lo sabe, si usted lee toda la Biblia, hay la ley de mosaica, que incluye los 10 mandamientos, más 725 mandamientos que los fariseos añadieron, y la ley de los profetas, que fue rechazada por los mismos fariseos y mataron a todos sus profetas, y la ley de la fe, que está escrita en nuestros corazones. Pero por ninguna de esas 3 leyes, ninguna obra nos puede hacer salvo. Ninguna obra nos puede hacer salvo, ¿verdad? Porque las personas piensan que nosotros tenemos que hacer méritos o ganarnos el cielo o poner puntos. No, eso es ridículo. La salvación la produce el mismo Dios, únicamente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se pare el cuello, que diga yo lo hice, yo aporté, yo hice, vamos a seguir adelante. El versículo principal está en Gálatas capítulo 2. A Gálatas, a la carta de los Gálatas se le llama teológicamente la carta magna, porque Dios nos explica qué es realmente la justificación respecto a la ley, ¿verdad? Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, ya sea la ley mosaica, la ley de los profetas o la ley de la fe, ¿va? Sino por la fe en Cristo. Es muy importante que es la fe en Cristo, no es tu fe, es la fe en Cristo. No, dice, no, es que yo tengo mucha fe. No, es la fe en Cristo. De nuevo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo. En Cristo y de Cristo, no por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley dice, ninguno será justificado, pero dice la original, ninguna carne. Porque todo lo que tiene vida es carne. Dice que en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en su sangre. Todo lo que tiene vida es carne, ¿verdad? Porque así me dijo un hermanito hace muchos años, dice, es que tú eres carnal. Le digo, pues claro, si no fuera un fantasma. Si fuera como Gasparín, entonces no soy carnal, pero mientras esté yo en este cuerpo, digo, teniendo carne y vida, hasta que Dios me despoje de este cuerpo, será otro cantar, como dicen. Dice, ninguna carne será justificada. Entonces, tenemos un programa que explicamos la fe en Cristo y la fe de Cristo. La fe de Cristo es que Él vino, se despojó, como dice Filipenses, de su magnificencia, se encarnó un pequeño bebé, creció, obedeció toda la ley. Esa es la fe de Cristo para llegar a la cruz del madero. Y la fe en Cristo es lo que Él hizo en la cruz del madero para redimirnos, porque Él es el Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo, ¿verdad? Dice Romanos 5:1, el contexto general. Dice, justificados pues por la fe. Por la fe, pero ¿la fe en qué? De Cristo y en Cristo, ¿ah? Es la única forma de tener paz para con Dios. Tú no puedes tener paz para con Dios si no tienes la fe de Cristo o en Cristo. Por ejemplo, un judío que diga shalom, shalom, no tiene ninguna paz si no cree en Cristo, porque ese es el único mediador, el único medio para tener paz con Dios, ¿verdad? No, aunque seas muy rabino, aunque te hayas leído la Torá, no tienes paz con Dios hasta que Él regrese en la tribulación y lidie con su pueblo. Dice, por nuestro Señor Jesucristo. Apréndeselo. Ese es el nombre de Dios, Señor Jesucristo. Ese es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Señor, Antiguo Testamento. Jesús, vino Él como el Hijo. Y Cristo, el Espíritu Santo. Jesucristo, Señor Jesucristo. No hay otro nombre en el cielo o debajo de la tierra y toda rodilla se va a postrar. Ese es el nombre de Dios, ¿va? Porque hoy en día ya sacan cualquier nombre que se llama así, que se llama Yahvé, Yahweh, que Jehová. Todo eso lo han inventado los seres humanos al traducir las Biblias. ¿Ah? En el original dice Señor, en el Antiguo Testamento, Jesús vino y Cristo o Mesías o ungido, que es lo mismo, es el Nuevo Testamento. Ese es el nombre de Dios, es revelado a la iglesia. Martín Lutero, ¿verdad?
estaba él, un monje, ¿verdad? Él fue, antes de ser monje, él era abogado, si usted no lo sabe, la historia de Martín Lutero. Entonces él sabía el término de justificación perfectamente. Entonces Martín Lutero vivía en un lugar, en un convento, donde tenían una Biblia encadenada en medio del patio. Esa es la única Biblia que se les permitía leer a los monjes, la Biblia que estaba encadenada en medio del patio. Y la Biblia estaba en latín. Y nadie la podía leer porque todos estaban en Alemania, más que Martín Lutero, porque había ido a la escuela, había estudiado latín para hacerse abogado. Entonces él sabía poco de latín y abrió la página en Romanos 5:1 y dijo: justificados por la fe. Dijo: me están viendo el pelo, Roma. Y se encendió su corazón y empezó a escribir las 95 tesis y las puso en la catedral de Alemania para decir lo que la iglesia romana estaba haciendo mal. Claro que después los comulgaron y etcétera, etcétera. Sabía que cuando Martín Lutero se presentó en Roma para excomulgarlo, él había 177 obispos, y de los 177 obispos, él dijo: si alguien me puede comprobar que mis 95 tesis no son ciertas, compruébenmelo con la Biblia. Y todos se quedaron callados porque los 175 obispos nunca habían leído la Biblia. Entonces, tenemos también las tesis de Martín Lutero en un programa, si usted las quiere ver, va en YouTube. Y dice la palabra de Dios, dice: no por obras para que nadie se pare el cuello, para que nadie se gloree, para que nadie se esponje como pavo real. ¿Va? Cuando llegue al cielo dice: gracias Dios, yo me porté bien, yo serví, yo di dinero a la iglesia, yo le corté las uñas a la Madre Teresa. No, eso no te vale nada, ¿verdad? Pero si llegas: gracias porque no merezco esta gran salvación, pásate. Ahí está la puerta, ¿verdad? Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. No por obras para que nadie se gloree. Es un versículo poderoso, es una seguridad eterna que tenemos, ¿verdad? Porque no tenemos que hacer nada para ser salvos, simplemente creer lo que alguien hizo. Creer lo que hizo Jesús en la cruz para ser salvos. Dice Gálatas 2:1, el contexto inmediato, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando conmigo a Tito. ¿Va? Cuando Pablo recibe esta gran revelación de los misterios para la iglesia, recibe el evangelio para la iglesia, recibe las ordenanzas para la iglesia, recibe los mandamientos para la iglesia. No, luego fue con los apóstoles y les dijo: no, pues las cosas están así. No, él tardó 14 años para volverse a ver con estos discípulos y los dirigentes que había en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva era la mayor parte judía, y también estaban muy arraigados a sus tradiciones, a sus costumbres, a sus cosas, ¿verdad? Porque nos podemos ver otras cartas del apóstol Pablo a los corintios o a otras iglesias que las iglesias querían seguir judaizando, ¿verdad? Querían seguir siendo el pueblo de Dios, querían seguir haciendo sus primicias, querían seguir haciendo sus diezmos, querían seguir haciendo su circuncisión, querían seguir haciéndolo, ¿verdad? Entonces había un problema ahí había un debate, ¿verdad? Ese problema siempre lo ha habido hoy en día, ¿verdad? Pero no, los judíos dejaron de ser judíos para hacerse iglesia. Y hoy en día es al revés, las iglesias se quieren dejar de ser iglesia para hacerse judíos. Yo no entiendo eso, ¿ah? Yo pienso que si el dirigente se pegó en la cabeza o qué, o no lee su Biblia, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida, ¿ah? No, que estás comiendo carne de puerco, que eso no te va a... Dice Dios que todos santifiquen la oración. ¿A quién le crees tú? ¿Al que te lo está diciendo o a Dios? Dice que todo lo se santifica en la oración, pero eso es más ridículo que nada, porque así me dijo una persona en México que nosotros como iglesia no deberíamos comer carne de puerco como el pueblo de Israel. Y le digo: ¿y qué vas a comer hoy? Dice: pues vamos a comer unos camarones a la diabla. Y yo le dije: pues también el Levítico dice que camarones y langostas y conejo y también puerco. ¿Ya le dices Levítico?
Entonces nada más hacen parte de lo que escuchan ellos o de los que ellos aprenden. Que nadie os juzgue en comida o en bebida, ¿va? No por eso va, no, yo me voy a emborrachar, voy a tomar alcohol, voy a tomar vino, porque dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me conviene, porque yo tengo que mantener mi cuerpo para ser instrumento del Señor. Dice, con el respeto a días de fiesta, ¿va? Que vamos a celebrar las primicias, que vamos a celebrar esto. Así me dijo un pastor en México, nosotros celebramos las fiestas de Israel y celebramos primicias y celebramos panes y levaduras y hacemos un tabernáculo atrás de la iglesia. Le digo, ¿también hace la fiesta del jubileo y regala a la iglesia a los 50 años? Y me dijo, no. Entonces no está haciendo todo, ¿no? O haces la ley completa o no la haces. Entonces dice, respecto a día de fiesta o de luna nueva, ¿va? Porque los judíos se van mucho también por las lunas nuevas o los días de descanso, dicen algunas Biblias, pero realmente dicen sabbats, o sábados, el día de descanso, ¿va? Y me llamó mucho la atención que yo estaba platicando ayer con un individuo en la pulga o el flea market, como se le dice en inglés, ayer, que dice que él trabaja en un aserradero en el rumbo por allá, por Elton, y trabajan 14 mexicanos ahí. De los 14 mexicanos dicen que como 8 o 9 van a una iglesia sabatista, y que ellos no trabajan los sábados porque van según que Dios instituyó el sábado para que ellos descansaran. Y yo le dije, bueno, pues ellos piensan eso porque pues, no leen la Biblia o no les han enseñado correctamente, por eso han sido engañados y llevados a una secta, porque eso se le llama una secta, porque una secta quiere decir que toman parte del canon para hacer sus propios ordenanzas o leyes, y también toman otros tipos de libros para incluirlos, ¿va? Y le dije, no, le digo, pues yo descanso el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, porque dice que mi descanso está en Jesús, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué voy a descansar nada más el sábado? Le digo, además, ¿tus amigos no trabajan el viernes? Me dice, sí. Dice, salimos a las 6. Digo, entonces, estos no son sabatistas. El sabatista a las 3 debe hacer la oración en la sinagoga, para las 6 de la tarde se mete y hasta las 6 de la tarde del otro día sale y no puede prender el internet, ni el radio, ni la televisión, ni la luz. Eso es celebrar el Sabbat, según la Biblia. Pero la gente lo celebra como ellos quieren. Entonces, están haciendo la ley a su manera. Entonces dice Colosenses 2:17, todas esas fiestas, todas esas comidas prohibidas, ¿por qué Dios que no quería que comieran carne de puerco? Porque quería mantenerlos sanos en el desierto, porque iban a caminar 40 años. Válgame Dios, ¿va? No ibas a caminar 40 años y se iban a meter ahí todo lo que no les servía y se iban a mantenerlos sanos, ¿verdad? Dice, porque todo eso, todas las fiestas, todas las cosas, fiestas solemnes, es una sombra de lo que ha de venir. Es una sombra de que ha de venir. Dice la Biblia que Cristo es nuestra Pascua. Entonces no tengo que yo celebrar la Pascua. Dice que Cristo es el pan de vida, entonces no tengo que celebrar panes sin levadura. Él vino a celebrar 4 fiestas hasta Pentecostés, primicias, panes sin levadura, Pascua, y otras 3 las va a celebrar cuando Él regrese, ¿verdad? Las trompetas, el día del perdón, el Yom Kippur, y también el día de la expiación. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque es una sombra de lo que ha de venir. Mas el cuerpo es de Cristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es el cuerpo de Cristo. Por eso la fe es de Cristo y en Cristo, pero cuando ya estamos nosotros unidos con Él eternamente y somos sellados con el Espíritu Santo, ya somos unos, también esa fe es nuestra, pero nosotros no la pensamos, porque ¿quién es el que piensa? La cabeza. Nosotros somos el cuerpo. ¿Se fija? Entonces, si nosotros somos el cuerpo, ¿quién es el que dice las cosas? La cabeza, que es Cristo. Entonces, la fe sigue siendo de Cristo. Dice Hebreos capítulo 12, autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Va? Entonces, no se vaya con la finta, no se vaya en curva, ¿va? No lo agarren en curva, que vamos a celebrar las primicias, vamos a celebrar esto, porque todo eso es judaizar.
no es de la iglesia, no es de la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa, dice la Biblia que nuestra primicia es Cristo. Entonces, ¿para qué vamos a celebrar primicias? Eso era una sombra de lo que iba a venir. Ya no tenemos que andar en sombras, tenemos que estar con los pies en la tierra. Dice Gálatas 1:17, el contexto inmediato. Ni se subí a Jerusalén en esos 14 años, ¿verdad? A los que eran apóstoles antes que yo, porque Pablo fue el último apóstol, ¿verdad? Dice que fue el abortivo, que no se merecía ser apóstol, etcétera, etcétera, antes que yo. Sino me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Va? El apóstol Pablo se fue al mismo lugar, dicen los eruditos, dice Josefo, el gran historiador, y otros libros seculares a la Biblia, que él se fue al mismo lugar donde Moisés recibió las tablas para recibir la revelación de la iglesia de Jesucristo. Al mismo lugar, 3 años, ¿va? Al monte Sinaí. Dice Gálatas 1:11, dice, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he predicado no es según hombre. A nadie se lo dijo a Pablo, ese es el evangelio que predicaba Juan, ese es el evangelio que predicaba Cefas. No, nadie se lo dijo, dice, no es según hombre, ¿verdad? El evangelio es por revelación de Jesucristo únicamente, dice el 12, ¿verdad? Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado. Tampoco lo aprendí, dicen algunas Biblias, sino por revelación. Tuvo 3 años ahí en el desierto, estuvo en la escuelita de Jesús. Él sí estuvo en la escuelita de Jesús, ahí 3 años en el desierto, diciéndole todos los misterios, ordenanzas, todo. Pablo estuvo ahí aprendiendo y dijo que todo lo que tenía de fariseo, de hueso colorado, que era de la tribu de Benjamín, lo tiene por basura. Porque recibió una nueva revelación del mismo Dios, de Jesucristo. Dice Gálatas 2:2, dice, subí empero por revelación. O sea, por revelación ya me habían revelado todo para la iglesia, el evangelio, los estatutos, etcétera, etcétera, los mandamientos. Y dice, y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, ¿va? Porque estaban ahí adentro de la iglesia. Pablo no sabía si era cordero blanco o cordero negro, o era hijo de Dios o era hijo de Satanás, ¿va? Porque aquí no nada más hay de 2 sopas, o eres hijo de Dios o hijo del diablo. Aquí no hay hijo medio santo y medio coludo. La Biblia especifica eso, o eres hijo de Dios o hijo del diablo, no hay otra. Y dice, por no correr o haber corrido en vano, se esperó, porque había muchos griegos, muchos judíos en la iglesia primitiva. Dice, más aún Tito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que leímos que subió Tito con Bernabé después de 14 años? Más aún Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse, o lo obligaron a circuncidarse, pero compelido quiere decir algo que lo pusieron contra la espada en la pared. Así como hacen en muchas iglesias, ¿va? Llegan a muchas iglesias y dicen, tú te tienes que hacer miembro, tú te tienes que bautizar, tú te tienes que discipular. Es lo mismo, es compelido, porque todo lo que tú haces para Dios, dice la Biblia, que tiene que ser voluntario. Si no, Dios no acepta nada, no acepta ni siquiera tu ofrenda. Dios, todo lo que tú hagas para Dios tiene que ser voluntario, que te nazca de tu corazón, que tú lo quieres hacer. Dice, lo obligaron. Le dijeron, o te circuncisas o te corremos de la iglesia. En otras palabras. ¿Verdad? Porque seguían judaizando. Dice, y por causa de los falsos hermanos, ¿verdad? Porque eran falsos hermanos entrometidos secretamente, los cuales estaban encubiertamente para espiar nuestra libertad. Porque nosotros somos libres en Cristo Jesús. Una cosa es ser libres y otra cosa es tener libertinaje. Libres para adorarlo, libres para hablar de él, porque ya no estamos encadenados, ya no hay ninguna enemistad con Dios, ya somos libres, somos más que vencedores porque somos de Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? Para reducirnos a servidumbre. Es lo mismo. Así hay muchas personas. Te tienes que discipular, te tienes que bautizar, te tienes que
confesar, ya mero te dicen. ¿Verdad? Te tienes que diezmar. Todo eso es reducirte a la ley, a servidumbre. Dice Gálatas 2:5, los cuales ni aun por una hora cedimos tal sujeción, dice Pablo. O sea, Pablo y Bernabé y Tito aplicaron a Daniel. ¿Sí sabe? Los tiraron al león. No les hicieron caso, ¿verdad? Para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. Así me preguntó el mismo muchacho de que estaba yo hablando ayer en la pulga, en el flea market, dice, ¿y cómo sabes que estás en lo correcto? Digo, porque me funcionó, simplemente. Simplemente, no ando ahí yo buscando, a cachar, ¿cómo se llama? Bendiciones o eso. Una vez fuimos a una iglesia, yo y mi esposa, y el dirigente espiritual decía que tiraba las bendiciones y las hermanas le hacían así. Una mero me descuenta. Imagínense. ¿Qué cosas son esas? Dice la Biblia que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Que no ha leído el dirigente espiritual eso, los que están cachando moscas? Dice, permaneciere con vosotros, para que la verdad del evangelio permaneciere con vosotros, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es el único poder. La palabra de Dios es poder, pero si no tienes el evangelio no es poderosa. Tienes que tener el poder inicial para desatar ese poder que es el evangelio. ¿Verdad? Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, el evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Entonces así manipulan a muchos en muchas iglesias, ¿verdad? Les siguen diciendo qué hacer, qué no hacer. Una vez fuimos a una iglesia que el dirigente espiritual le dice, equipo 1 va a venir a orar, equipo 2 va a ir a servir. Y yo me quedé, órale, y a ver a qué horas dicen cuál es el equipo de las Chivas y el América. Eso está mal porque todo lo que tú haces es voluntariamente. Nosotros vamos a hacer algo, nos anotamos o decimos yo quiero participar porque te nació hacerlo, porque Dios dice en Filipenses 2:13 que Él único que Él pone el querer como el hacer. ¿Verdad? Nadie más. Si no te nace porque Dios no te lo ha puesto en tu corazón. Dice Gálatas 2:6, dice, empero aquellos que parecían algo, que lo hayan sido, no tengo que ver porque no acepta la apariencia del hombre, ¿va? Dios no ve la apariencia de los hombres. Ciertamente me pareció algo, nada me comunicaron, ¿va? Vio a algunos que se sentían ahí dirigentes espirituales, alguien que decían que ellos servían, que etcétera, pero a Pablo no les parecieron nada, ¿no? Nada, algo. Dice, antes de lo contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado a mí, como también a Pedro se le dio el de la circuncisión. ¿Va? Ellos empezaron a entender, ¿va? Él va con los gentiles, Pedro va con los judíos, para que estos sean redimidos. ¿Va? 8, ¿va? Porque el que obró eficazmente en Pedro, en Pedro, o sea, el evangelio que Pedro predicó, es el mismo que predicó Jesús, ¿va? Creer en mi nombre, que yo soy el Mesías, y bautizarse en el nombre de Jesús para ser salvos. Dice, eficazmente el Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también para mí y para los gentiles. Hoy en día, si tú crees en lo que Jesús es el Mesías y crees en su nombre y te bautizas, no eres sellado con el Espíritu Santo porque el evangelio cambió, hubo una transición, porque hubo un rechazo de Israel. Ahora tienes que creer lo que Jesús hizo en la cruz. Esa es la única forma de ser salvos. Dice Gálatas 2:9, dice, pero cuando Jacobo y Cefas y Juan, Pedro y Juan parecían ser columnas, ellos eran las columnas, porque siempre andaban más pegados a Jesús, iban a donde él fuera, dice, conocieron la gracia, ellos se dieron cuenta de que lo que decía Pablo venía de Dios, ¿verdad? Y era dada y nos dieron las diestras, nos dieron la luz verde, de la compañía mía Bernabé, para que nos fuésemos a los gentiles y ellos a seguir predicándole a los judíos, ¿verdad? Entonces, Pedro o Cefas, Juan y Jacobo eran las tres columnas, como cuando Jesús estuvo en el monte en la transfiguración, ¿verdad? Estaban ahí
Y Pedro se emocionó cuando vio a Elías y vio a Moisés platicando con Jesús. ¿Cómo lo reconoció si no había fotos de Elías y Jesús? Porque el mismo Espíritu les dio testimonio que ellos eran. Así cuando usted llegue al cielo, no le va a decir, perdone, usted es David. No, ya usted ya va a saber quién es, porque Dios va a poner eso en nuestro espíritu, ¿va? Y Pedro se emocionó, dice, vamos a hacer una enramada, dice, porque él creyó que ya el milenio comenzaba, porque la enramada o la fiesta de los tabernáculos es cuando empieza el milenio. Dice, espérate, Pedro, todavía no, tranquilo. Pero él no se le ocurrió lo de la enramada así, porque él ya quería que empezase el milenio. Dice Gálatas 2:10, dice, solamente querían ellos, Juan, Cefas y Jacobo, que nos acordamos nosotros de la gente pobre, la cual Pablo hacía con mucha solicitud. Por eso él mantuvo a Timoteo desde que era joven, por eso lo llamaba hijo, no porque haga una falsa paternidad, ¿no? Que, es que Pablo le decía hijo a Timoteo y entonces yo soy tu padre espiritual. No, le decía hijo porque lo mantenía. Ahora no, ahora los padres espirituales falsos le dicen a las personas que los mantengan a él. Eso de la falsa paternidad tiene como 20 años o 25 años por mucho. Esa tontería que ellos se sienten padre espiritual. Válgame Dios, ¿cómo le voy a decir yo a un hombre padre ni que yo estuviera mal de la cabeza si el que me dio el espíritu fue Dios? Es el que me dio el espíritu. ¿Quién me dio el espíritu? Dios. Dice el versículo principal, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, no por obras de la ley, por cuanto por obras de la ley nadie, absolutamente nadie en el mundo, aunque prendas 10,000 velitas, va a ser salvo. Porque nadie tiene más amor para con nosotros, que aquel que dio su vida por nuestra vida. No hay mejor amigo. Dice Gálatas 2:17, dice, si buscando nosotros el ser justificados en Cristo, nosotros somos hallados pecadores, por eso Cristo, ministro del pecado, no lo permita Dios, ya si Cristo te justificó, ya si Cristo te señaló, vas a tener señales, vas a tener no señales que se abran los cielos o que te caiga un pan de la cabeza, no vas a tener un cambio que Dios está trabajando dentro de ti, que te está limpiando, que te está transformando, ¿verdad? Dice que el que comienza esa buena obra la va a perfeccionar. Porque si no te ha perfeccionado o no te está empezando a perfeccionar es porque algo está mal, no hay sello del Espíritu Santo. Entonces dice, no lo permita Dios, ¿verdad? Dice, porque si las cosas que destruir las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si Pablo dice, si ya soy redimido, ya soy comprado con su sangre, ya el Cordero de Dios pagó por mis pecados, ya soy justificado ante Dios, y yo me voy a seguir por tanto mal, estoy transgrediendo su ley, estoy rompiendo su ley y no edifico a nadie. Dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin que viva para Dios, porque la ley únicamente nos mata. Para eso se escribió la ley, para decir que es pecado, que es no. Dice, yo soy crucificado con Cristo, mas vivo, no, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si alguien se entrega por ti mismo, si alguien entrega su vida por ti, tienes que ser agradecido, tienes que darle gracias, tienes que decirle gracias, Señor, porque no me merecía esta salvación, tengo que agradecerte todos los días de mi vida y te tengo que agradecer por una eternidad, porque realmente yo no calificaba, yo no sé cuántos pecados borraste de mí en esa cruz, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, no desecho la gracia de Dios, porque por si la ley es justicia, entonces Cristo murió en vano. Entonces, si tú dices que alguien que te diga que tú tienes que hacer obras, alguien que te diga que tú tienes que hacer esto para ser salvo, alguien que te diga que tú, si no haces lo otro, no vas a alcanzar la salvación, están poniendo a Cristo en vano.
están poniendo a Cristo en un hueco. Vano quiere decir un hueco, ¿verdad? Entonces, Cristo murió por cada uno de nosotros. Entonces, ¿somos salvos por gracia o por obras o por las dos? Somos salvos simplemente por gracia. Dice Gálatas 3:5, dice, Él pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién nos suministra el Espíritu de milagros o de maravillas entre vosotros? ¿Lo hace por las obras de la ley o por oír por la fe? Por oír por la fe. No por otra cosa. Por oír por la fe. ¿Verdad? Porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios únicamente. No viene por otra cosa la fe. Oír y el oír la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Dios escogió al pueblo judío peculiarmente con Abraham porque iba a ser el pueblo más duro de corazón en todo el mundo, si usted no lo sabe. Iba a tener la cerviz más dura de todo el mundo y él se iba a glorificar y iba a salir el Mesías de ahí. Entonces, un judío es de duro corazón. Un judío, si no ve, no cree. Un judío dice, ayer llegué a trabajar y yo estaba aquí. No te cree. Si no te veo por la cámara, no te cree. Porque el judío tiene un duro corazón, que si no ve, no cree. Por eso él mandó señales y prodigios para que creyesen. Primeramente Dios, ¿verdad? Le dijo a los leprosos, a los ciegos, vayan y muéstrense con el sacerdote para saber quién era el Mesías. ¿Por qué? Porque vino con esos prodigios, porque si no los judíos no iban a creer, ¿verdad? Más tarde, cuando hubo una transición, esos milagros se fueron apagando, esos prodigios se fueron apagando, porque Dios quería que nosotros caminásemos por fe. Si usted lee las epístolas de Pablo, Pablo ya en su vejez le escribe a Timoteo que se tome una copita de vino para el dolor de estómago. Ya ni podía orar por Timoteo para que sanara. ¿Por qué? Porque se iban apagando esos dones, porque Dios quería que camináramos por fe. Claro, Dios sigue curando, obrando, sanando, pero ya no hay esos prodigios que los apóstoles tenían. Según de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Va? Es el primer emoji que tú ves ahí en la palabra de Dios que ponen la carita feliz. Dice Efesios 2:10, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Algunas Biblias pusieron de antemano, porque hechura suyo somos. Esa palabra me gusta mucho en griego, que dice, porque somos hechura suya. Hechura quiere decir que somos algo hecho con las manos, así como cuando hace una nachambrita para el bebé. Así, somos hechura de Cristo. Pero que nos crió para buenas obras, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios, capítulo 5, ¿verdad? Dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:20, dice, por tanto, por obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Para eso Dios les dio la ley a los israelitas. Se las puso fácil. Moisés bajó del monte Sinaí. No, tienen que ser 10 cosas. Sí las hacemos. Nadie las hizo. Nadie, esos 10 mandamientos de Dios, nadie los hizo. Nadie, ni Moisés, nadie. Ni Josué, nadie los hizo. Nadie pudo hacerlos porque Dios les quería demostrar a los israelitas que ellos no podían hacer nada sin él. Necesitaban a él para que pudieran hacer esa ley por la fe, no por mandamiento. Dice, no por obras de justicia, Tito 3:5, que nosotros habíamos hecho. No por obras de justicia, no porque nosotros hayamos hecho esto, hagamos el otro, no. Que yo doné un orfanatorio, que yo construí un hospital, no. Sino, somos salvos por su misericordia. Nos salvó. Y no solo nos salvó, nos está lavando con la palabra de Dios para que nosotros renovemos nuestra mente a la mente de Cristo. Dice Romanos 12, versículo 2, que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento cada día. Según de Tito 3:6 dice, el cual derramó en nosotros
abundantemente. La gracia, su misericordia, la derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces no nos dio media gracia, nos dio toda su gracia. ¿Ah? Dice en Romanos 5:5 que Él derramó todo su amor en nuestros corazones. Como estaba diciendo el hermano cuando oró, que no nos ha dado un espíritu de temor. 1 Timoteo 1:7. Dice 2 Timoteo 1:9, el cual nos ha salvado, nos ha llamado a santa vocación. Nos ha llamado a eso. Nos ha llamado. Hay gente que dice, no, pues Dios no me ha llamado, yo aquí sigo en la iglesia. Dice 2 Corintios 5:18 que todos somos llamados al ministerio de la reconciliación, para que nosotros prediquemos el evangelio a alguien para que sea salvo, para reconciliar y hacer las paces con Dios. Mas según su propio propósito y gracia, el cual fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Todo ya estaba escrito, ¿va? Dice Hebreos 9:14, cuando más la sangre de Cristo, por el cual el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, o sea, sin pecado, a Dios. Entonces dice, purificar nuestras conciencias. Lavarnos esa mente cochambrosa, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para eso Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente para que podamos servirlo a Él y adorarlo a Él. Si usted lee en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 4, nos dice el propósito de Dios, para qué hizo el cielo y la tierra y las estrellas. Dice que para que le sirviéramos y lo adoráramos y por qué le plació. Simplemente. Dice 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje del real sacerdocio. ¿Va? Nosotros somos linaje del real sacerdocio, ¿va? Porque venimos del linaje de Melquisedec, ya no venimos de los levíticos. Dice nación santa, pueblo santo, ¿va? Porque Pedro está hablando al pueblo de Israel primeramente, pero no dice pueblo, en algunas Biblias de la original dice gente peculiar, porque pueblo, no somos el pueblo de Dios porque nosotros somos iglesia. Para ser pueblo necesitas 3 cosas, apréndetelo. Necesitas una ley, un gobierno y una frontera. No eres pueblo. Si tú eres un judío y vives en la Patagonia, tú no eres pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios hasta que regreses a Israel. Porque estás fuera de la jurisdicción. Entonces necesitas las 3 cosas. Debería ser gente peculiar para que anunciara las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz maravillosa. O admirable pusieron en algunas Biblias, ¿verdad? Para eso nos llamó, para que seamos luz en medio de las tinieblas, que hagamos la diferencia entre todas las personas que nosotros nos conocen o saben de nosotros o que hablamos de nosotros, que no nos avergoncemos de hablar de Cristo. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. La ley fue un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un esclavo de confianza que se lleva a los niños a la escuela. Ese es un ayo en griego. ¿Ah? Un ayo es alguien, un sirviente, un esclavo muy de confianza que tú le dejas tus hijos confiados a que los lleve a la escuela o que con los babysitting o que los lleve a la guardería y que los traiga. Eso fue la ley, un ayo para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Más venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no necesitamos a ese sirviente que nos lleve, ya no necesitamos a nadie, ya tenemos un solo mediador que es Cristo, Jesús. Porque vosotros todos sois hijos de Dios. Vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. En Cristo, lo que hizo en la cruz. En Cristo. Dice Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley. Entonces alguien que te diga, yo estoy bajo la ley, pues no han leído Romanos 10:4. Entonces tú no crees en Cristo para justicia de todo aquel que simplemente tienes que creer, ¿verdad? Para que esa ley termine. Él vino a cumplir la ley, Él vino a sacrificarse, Él fue obediente hasta muerte, y dice la Biblia, hasta muerte de cruz. Él lo hizo todo por nosotros, para que nosotros no pagáramos ese precio del pecado, porque la paga del pecado era la muerte para nosotros.
Y el versículo principal, ya vamos de bajada a Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley. Alguien que le diga que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, usted dígale, usted tiene que leer su Biblia para que aprenda. No se deje llevar por otras personas, ¿va? Porque tienes que creer, ¿va? Por cuanto las obras de la ley, ninguna carne será justificada, ¿va? Únicamente nos puede salvar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, teniendo fe en esa preciosa sangre, como dice Romanos 3:25. Dice la joya de la Escritura, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, es el regalo de Dios. Fíjese bien, ahí ni la gracia ni la fe son suyas antes de ser salvos. No, que mi fe me llevó a Cristo. ¿Cuál fe? Ni siquiera es tuya. La fe viene por el oír el evangelio. Es de Él. Dice, es un regalo de Dios, ¿verdad? Que no te agarren en curva, dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se pare el cuello, para que nadie se gloree, para que nadie se esponje como pavo real, para que nadie diga yo participé, yo hice, yo contribuí. Cállate los ojos, la salvación la produce Cristo. Y las buenas nuevas de salvación, ¿va? 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que si tú crees de todo corazón en la sangre que Él derramó, en la vida que Él derramó, tú serás salvo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.